Muy buenas noches, querido ejército mariano, querida familia, Grupo Oración Padre Pío, todos los grupos de oración que se unen en este día para hacer la consagración a la Sagrada Familia de Nazaret. Muy buenas noches a todas las personas que abren las puertas de su corazón, de su hogar, de su familia, a la Sagrada Familia. Gracias a todas las personas que un día más le dicen sí, Papá Dios. Gracias por el ejemplo de madre, de esposa, de padre y de esposo que nos has enviado en María y José. Gracias, Papá Dios, por el ejemplo de hijo que nos has enviado con Jesús. Nos has permitido que sigamos su ejemplo, su caminar, sus enseñanzas. Gracias, Papá Dios, por el día de hoy, porque muchas personas hemos podido ver a María, a José. En muchos niños y en nuestros hijos hemos podido ver a ese niño Jesús que tú nos has enviado para que los imitemos. Vamos a comenzar pidiéndole al Espíritu Santo que nos acompañe. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ilumina mi corazón para ver las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi mente, para conocer las cosas que son de Dios. Ven, Espíritu Santo, dentro de mi alma, que yo le pertenezca solamente a Dios. Santifica todo lo que yo piense, diga y haga, para que todo sea para la gloria de Dios. Amén. Sagrada Familia de Nazaret, enséñanos el recogimiento, la pureza, la interioridad. Danos la disposición de escuchar las buenas inspiraciones y las palabras de los verdaderos maestros. Enséñanos la necesidad del trabajo de reparación, del estudio, de la vida interior personal, de la oración, que solo Dios ve en lo secreto. Enséñanos lo que es la familia, su comunión de amor, su belleza simple y su carácter sagrado. Amén. 10º día. Nombre de Jesús. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 21. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, el que le dio el ángel antes de ser concebido en el seno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 5, versículo 6. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión ni la incircuncisión tienen valor, sino solamente la fe que actúa por la caridad. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Reflexión. Pero, ¿por qué Jesús, Señor de la nueva alianza, se sometió a una práctica que era parte de la ley antigua? San Pablo nos hace algunas aclaraciones en su carta a los Gálatas. Jesús fue un judío fiel para poder renovar aquello que era antiguo y así conducirnos hasta la nueva alianza en su sangre. Por esta razón, la circuncisión ya no es un signo de la alianza que tenemos con Dios, según explica San Pablo en la epístola a los Gálatas. La obediencia fue otra característica de la Sagrada Familia. Cumplían al pie de la letra la ley de Moisés, que regía en aquella época al pueblo de Dios. El momento de la circuncisión fue muy emotivo para José, porque era allí donde todo padre tenía el deber y el derecho de colocarle el nombre a su hijo. Y José tuvo el privilegio de colocarle el nombre de Jesús al Hijo de Dios, tal cual como se lo había anunciado el ángel a él y a María. Oración final. Jesús, María y José, me entrego y consagro enteramente a ustedes. Les consagro mi mente, mi corazón y mi cuerpo. Guárdenme y defiéndame siempre de todo pecado.
que mi mente se eleve a los bienes celestiales, que mi corazón ame cada vez más al Señor y evite las ocasiones del mal. Ténganme unido a ustedes, a fin de que yo sea capaz de custodiar mis sentidos internos y externos, y de ese modo pueda unirme en el cielo a la bienaventurada fila de los vírgenes. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Muy buenas noches, querida familia. Buenas noches a todos. Gracias por unirse una noche más a decirle a Jesús, María y José, aquí estamos. Gracias por abrirle su corazón y llenar su corazón de fe. Esa fe tan grande que tenía José y María. Porque ya sabemos que para cumplir las leyes de Dios tenemos que tener fe. Pero aquí, otra vez, de nuevo, la Sagrada Familia nos habla de una palabra muy importante y es la obediencia. María y José eran obedientes a las leyes de Moisés, al pie de la letra. Ellos cumplían todo lo que la ley de Moisés les decía, porque ellos sabían que la obediencia era el paso importante para poder cumplir la voluntad de Dios. ¿Y por qué se nos habla tanto de la obediencia, Jairo? Bueno, definitivamente la obediencia a Dios tenemos que verla no como una opción, porque no es una opción, sino como algo que tenemos que cumplir no solamente nosotros como esposos, como padres, sino transmitirle a nuestros hijos. Porque ¿qué escuchamos muchas veces nosotros hoy en día? Escuchamos, por ejemplo, gente que dice, yo no me confieso con el sacerdote. ¿Por qué no me confieso con el sacerdote? ¿Por qué no? Yo me confieso directamente con Dios. O escuchamos personas también que dicen, yo no voy a misa los domingos porque no hace falta. Dios está en todas partes y yo puedo conversar con Él cuando yo quiera. Todo ese tipo de cosas son desobedientes. Y si hay algo que está bastante mal a los ojos de Dios, es la desobediencia. Por eso nosotros, primero con nuestro ejemplo, tenemos que motivar a nuestros hijos para que sean obedientes a los mandamientos, a la ley de Dios y obedientes a esa iglesia que es la que nos guía hasta Jesús. En nuestra familia fue muy importante cuando cada uno de nosotros comenzó a cumplir ese papel de ser obedientes a Dios. ¿Y por qué? Porque a medida de que somos obedientes nos vamos acercando más a Dios, y a medida que somos obedientes nuestros hijos nos van a obedecer, no solo a nosotros como padres, porque Papá Dios nos presta a estos hijos que nos ha regalado y que les va a dar a ustedes, a todas aquellas que quieren ser madres. Por eso tenemos que aprender a ser obedientes para que nuestros hijos sigan el ejemplo. ¿Cuál es el ejemplo? De ir a la confesión. Si ellos ven que papi y mami no van a la confesión o que no les importa, tampoco van a querer ir. Si ellos ven que no cumplimos los mandamientos, ellos tampoco lo van a cumplir. Si ellos ven que decimos en el trabajo, por ejemplo, están conversando los padres y dicen, no, yo no voy a hacer eso, lo que me dice mi jefe, porque no quiero. ¿Qué es lo que están escuchando nuestros hijos? Entonces, ¿a qué se van a acostumbrar ellos? Si no obedecen en la casa, no van a empezar a obedecer lo que son los mandamientos y los sacramentos. Van a empezar a vivir la vida como ellos quieran hacerlo. Y a veces es por pequeños detalles, por boberías que nosotros mismos estamos sembrando en nuestras familias el alejarnos de Dios. Por ejemplo, cuando se le dice a los niños, dile que no estoy, ya les estamos inculcando a ellos la mentira como un valor normal. Y pareciera un detalle, pareciera una bobería. No, mentira es mentira. No hay mentiras blancas, mentiras nobles, mentiras que se pueden decir. No, la mentira es la mentira. Entonces, así como la Sagrada Familia de Nazaret fue una familia santa, no de medias tintas, sino que sabía lo que tenía que hacer y lo hacía con amor. Se mantenían también mucho tiempo en oración, se mantenían mucho tiempo en contemplación. Imagínense para ustedes, los papás, lo que debió haber sido para José
el privilegio que le dio Dios de que Él fuera el encargado de ser el Padre de Jesús aquí en la tierra y ponerle el nombre de Jesús, que era un privilegio bastante grande en aquella época. Seamos cuidadosos también nosotros de cuidar esos hijos que Dios ha puesto en nuestro camino para que los llevemos a la santidad. El ser padres, y como en este momento José se le muestra que tuvo ese privilegio de ponerle el nombre de Jesús, eso fue un gran regalo que le dio Dios. Le dio entonces el derecho y el deber de criar a Jesús. Él le dijo, no solamente vas a decir sí, José, como María, no, te voy a dar el derecho y el deber de cuidarlo y de criarlo, pues es el mismo derecho y el deber y la obligación que tenemos cada uno de nosotros como padre de criar a nuestros hijos. ¿Y qué es lo primero que vamos a hacer? Enseñarlos a ser obedientes. También con la obediencia nuestra fe aumenta. Por eso el propósito de hoy es, ¿cómo está nuestra fe? ¿Actúa mediante el amor a Dios o nuestra fe depende de si las cosas suceden como estamos esperando? Pidamos hoy a la Sagrada Familia que aumente nuestra fe en Dios. Que Dios los bendiga. Muchísimas gracias. Recuérdenle decir siempre, Jesús, María y José, nos entregamos y consagramos a ti. Te entrego a mi esposo, a mis hijos, me entrego toda a ti, te entrego a mis familiares. Y que esa entrega sea verdadera y total. Y que este camino de la consagración que se nos está presentando como una oportunidad de reflexionar acerca de todos esos hermosos ejemplos de vida y de santidad que representaron y representan Jesús, María y José para nosotros, los aprovechemos como eso, los tomemos como algo muy serio y que lo pongamos en oración para que sea el Espíritu Santo quien obre en nuestras familias y en cada uno de nosotros, para que ese clima de paz, de armonía, de confianza, de respeto y por sobre todas las cosas, de oración, nos lleve a demostrarle a Dios que no solo de palabra, sino de corazón, Él es lo primero en nuestras vidas. Algo muy importante que no se nos puede olvidar decirles. La obediencia no es solamente decir sí, lo voy a hacer. Es también lo que sentimos y lo que pensamos. Porque pongamos que Jairo me diga algo y yo diga sí, lo voy a hacer. Pero voy caminando atrás y digo, sí, bueno, yo lo voy a hacer porque, ok, está bien, el ir renegando. Cuando somos obedientes, lo hacemos, ese sí que damos, es un sí como María y José lo dieron. Sí lo vamos a ser obedientes, pero con alegría. Así que bueno, nos vemos mañana, que Dios los bendiga. Bendiciones para todos.